Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir con la saga de los videos, ¿correcto? Porque, bueno, como ya hablamos, esto va a seguir así, por lo tanto, este método aparentemente funciona, ustedes me harán sugerencias, pero en principio vamos a empezar un nuevo tema, un nuevo impuesto, a través de este primer video, que seguramente van a ser varios. Entonces aquí tenemos como primer video de este impuesto, que es el famoso impuesto al valor agregado, o más conocido, digamos, como IVA, ¿sí? El famoso impuesto al valor agregado es el IVA y es un impuesto que ya vamos a entender su naturaleza, pero para que ustedes tengan como una idea general, este impuesto existe absolutamente en todos los países del mundo. Es uno de los impuestos más comunes que hay en los sistemas tributarios del mundo. Y es un impuesto que, para que ustedes vayan entendiendo de movida, es un impuesto al consumo, ¿sí? Que es el consumo, todo lo que ustedes compran para el uso cotidiano, desde comida hasta un auto, ¿sí? Pasando por todos los artículos, ropa, librería, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos productos, salvo excepciones puntuales, tienen incluido el impuesto al valor agregado en su precio, con lo cual ya de ahí podemos entender que es un impuesto que paga el consumidor final, que es la persona que compra el producto para consumirlo, y no el comerciante que lo vende al producto, ¿sí? El comerciante lo que hace es trasladarlo, ya lo vamos a entender mejor. El que lo termina pagando en definitiva es el consumidor final, o sea, todos nosotros cuando vamos a comprar cualquier cosa que se les ocurra, adentro de ese precio hay un impuesto que es el impuesto al valor agregado y obviamente encarece el valor del producto, ¿sí? Como les dije, está en todo el mundo, lo que puede cambiar un poco en algunos lugares es la alícuota, es decir, es la carga del impuesto. Aquí ya vamos a ver que es casi el 21%. Bueno, este es el apunte que yo le mandé, que lo vamos a revisar, que vamos a explicar varias cosas. Cuando hablo de antecedentes acá, bueno, los antecedentes estamos hablando de cuestiones históricas, es un impuesto muy tradicional, por lo tanto proviene de la última modificación, se hizo en el 97, esto es un dato anecdótico, ¿sí? Pero viene de la década del 70 con otros nombres, ¿sí? Vamos a lo que nos interesa a nosotros, su naturaleza. O lo que podríamos decir en este primer párrafo, la clasificación del impuesto de acuerdo a lo que ya habíamos visto, ¿sí? En primer lugar, es un impuesto que cobra el Estado Nacional, ¿sí? Estado Nacional, acá la provincia no tiene nada que ver. Seguimos viendo impuestos nacionales. De naturaleza indirecta, ¿sí? Porque el que lo ingresa, ya vamos a ver el mecanismo, el que lo ingresa a la AFIP no es el mismo que lo termina pagando, ¿sí? Para que ustedes tengan una primera idea, el que lo paga es el consumidor final, como les dije recién. Lo que hace el comerciante en este caso es quedarse con una parte del precio y el resto dárselo a la AFIP, que es la verdadera recaudadora de impuestos. Entonces, por ejemplo, si yo compro algo en una librería que cuesta 121 pesos, ¿sí? Y pago este valor, a mí no me importa lo que hay adentro, el dueño del negocio me dice, esto vale 121, yo te doy la plata, vos me das el producto y la factura, punto, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, lo hice con ese número a propósito, para hacer números redondos, 100 pesos es lo que vale el producto, ¿sí? Y 21 pesos es IVA, ¿correcto? Entonces, así a grosso modo, ¿qué debe hacer el comerciante en este caso? Guardarse los 100 pesos, que es lo que vale el producto, donde está incluido su margen de ganancias, y depositar al Estado este valor, ¿sí? Que no es plata de él. Actúa como una especie de agente de percepción, si lo quieren ver, pero no se confundan con eso. Pero lo que quiero que a ustedes les quede claro, que todo esto ocurre todo el tiempo, siempre y cuando ustedes le compren a un comerciante o una empresa o lo que sea
y esa empresa o comerciante les otorgue un documento que todos conocemos, que se llama factura, ticket, etcétera. Es decir, cuando la operación queda documentada, significa que esa operación pasa por la economía formal y por lo tanto el comerciante, empresario o quien venda los productos debe en primera instancia hacer esto, ¿sí? Quedarse con una parte y el resto, que es IVA, depositarlo al Estado. ¿Por qué aclaro lo de la factura? Y porque si no hay factura en una operación, esto no pasa y el comerciante se queda con el importe total en el bolsillo, 121 pesos. Con lo cual, por eso siempre se insiste con que el cliente debe pedir factura, porque en principio cuando no hay factura la operación no se documenta y por lo tanto el empresario que vende la mercadería se queda con plata que es del Estado. ¿Se entiende? Por eso la FIP va, controla en verano, se mete en los negocios o te espera afuera y le pregunta a los clientes si te dieron o no te dieron factura. ¿Qué le importará? Dirán ustedes. No, porque la factura es el comprobante que hace que esa operación haya sido en blanco, digamos así, y por lo tanto se paga impuestos sobre ella. En cambio, cuando la operación se hace sin factura, estamos en una operación totalmente en negro y eso hace que el comerciante se quede con dinero que es del Estado. Bueno, por eso decimos entonces que es indirecto, ¿sí? Acá estábamos, indirecto, ¿correcto? Que recae sobre el consumo, ¿está? Esto no es ni un impuesto a ninguna ganancia, ningún impuesto a ningún ahorro, es un impuesto justamente a lo que cada uno consumimos para vivir, desde, como les dije, lo más básico hasta lo más importante, que puede ser un auto, una moto, unas vacaciones, ¿sí? Ya vamos a ver que no incluye inmuebles, pero no nos adelanta. Y grava, ¿qué cosa? Tres cuestiones. ¿Cuál es la base imponible o el hecho imponible acá? Que después lo vamos a desarrollar, pero esto es como una introducción. ¿Qué incluye IVA? Como dijimos recién. Venta de cosas muebles, como dice acá. ¿Sí? Acuérdense de el monotributo, lo que nos referíamos con venta de cosas muebles. Acá me habla de prestación de servicios, así como también importaciones definitivas de bienes, ¿sí? Tres cosas, después se agregó una más que ya vamos a ver en detalle, que es una pequeña cosita que tiene que ver con la tecnología. Pero en principio, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta estas tres cosas a la hora de definir qué es lo que grava el IVA. Que como verán no queda casi nada afuera. 1. Venta de cosas muebles. 2. Servicios. ¿Sí? O sea, desde la venta de un mueble, cuando digo mueble me refiero a una cama, me refiero a una lapicera, hasta un corte de pelo, peluquería. Como así también la importación de bienes. ¿Qué es una importación? Lo que se compra en el exterior para comercializar en el mercado interno. Estas tres cosas están grabadas por el IVA. Y acá vamos a empezar a entender, o vamos a seguir con este apunte para entender después numéricamente cómo se cobra el IVA y por qué se llama así. Es lo más por ahí sospechoso para el que no sabe. ¿Qué quiere decir impuesto al valor agregado? Suena como muy sofisticado y no es tan así, ¿sí? Acá tenemos un resumen de lo que acabamos de decir. Esto es lo que vamos a entender con números. El impuesto, ¿cómo se recauda? En cada etapa del proceso productivo de un determinado bien. Acá tenemos un cuadrito donde dice las etapas del proceso productivo desde la producción primaria, después pasa a la fábrica. ¿Qué es la producción primaria? La extracción de un bien de la naturaleza, ¿correcto? Después vamos a la fábrica, de ahí al mayorista, de ahí al minorista y de ahí al consumidor final. Vamos a ver cómo el impuesto va pasando de una etapa a otra, ¿sí? Agregando valor hasta llegar a lo que paga el pobre y sufrido consumidor final, ¿sí? Pero no se rompan la cabeza que ya en un rato, en este mismo video, lo vemos con un cuadrito. Y acá lo que me dice es más o menos lo que dijimos recién. Es un impuesto que incide sobre quien consume y no sobre quien fabrica o comercializa los bienes.
¿Está? Después dice, estamos ante un impuesto indirecto al consumo, lo que dijimos recién, porque es trasladado sucesivamente, como dice acá, sobre todos los partícipes de la cadena de producción, hasta llegar al consumidor final. Decimos que es plurifásico y no acumulativo, palabra rara, plurifásico porque alcanza todas las fases del proceso productivo y no se acumula porque si no lo estaríamos cobrando 2 veces, ya lo van a entender en el cuadrito que viene ahora. Y esto es muy importante, esto que no tiene que ver con los números y que ya vamos a ver algún artículo al respecto, la regresividad. Si bien en la clasificación que vimos nosotros de impuestos, diríamos que este es un impuesto proporcional porque prácticamente todo el mundo paga el mismo porcentaje. El impuesto al valor agregado es altamente regresivo, ¿sí? Regresivo, ¿se acuerdan que qué significaba? Que distribuye en forma negativa el ingreso entre la población, es decir, no es un impuesto justo, ¿se acuerdan? No es un impuesto que favorece la correcta distribución del ingreso. ¿Y por qué? Porque al ser un impuesto al consumo, ya de movida, entendemos que es un impuesto que se aplica sobre las cosas que son imprescindibles para vivir, por ejemplo, comer y vestirse, ¿correcto? Entonces, una persona que tiene pocos ingresos, va a sacrificar prácticamente todos sus ingresos, ¿sí?, en consumo, porque no le va a quedar plata para ahorrar en nada. Y va a pagar impuestos sobre prácticamente todo su ingreso, ¿sí? En cambio, una persona que tiene altos ingresos va a consumir lo que le haga falta y encima le va a sobrar un montón de dinero que va a ahorrar, que va a invertir y sobre eso no va a pagar IVA, porque el IVA es un impuesto al consumo. Por lo tanto, se dice que este impuesto es regresivo porque todo lo que grave el consumo va a ser siempre regresivo, porque va a afectar a aquellos sectores de menores ingresos. Ustedes piensen en alguien que gane 1.000, ¿sí? Alguien que gane 1.000, considerando 1.000 como poco, obviamente, y el tipo tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que pagar un montón de cosas, y todo eso se llama consumo. Y quizá todo eso represente en su gasto 900 pesos. Y le van a quedar 100 pesos de ahorro. ¿Bien? Ahora vamos a un tipo que gana mucho, 10.000, que no es mucho, pero estoy hablando de, vamos a suponer que estos son dólares, listo. Así no hacemos problema. 10.000. Si el de arriba consume 900, este que tiene una gran vida, ponele que consuma 2.000, más del doble del otro, y vive bárbaro, bueno. ¿Sí? Consume 2.000. ¿Cuánto ahorra? 8.000. Ahorra, invierte o hace lo que quiere, ¿no? Bien. Entonces, estamos grabando esta parte del ingreso de la gente. Ustedes me dirán, ah no, el millonario paga más impuestos porque paga sobre 2.000. Mientras que el otro paga sobre 900, por lo tanto el impuesto es justo. Mentira, porque este tipo, perdonen que escribe acá arriba, total se ve, porque este muchacho que gana buena plata apenas si consume el 20% de sus ingresos, ¿sí? El resto, y sobre eso paga impuestos. En cambio este, pobre diablo, apenas le quedan 100, o sea que consume el 90% de sus ingresos. Entonces, si nosotros nos acordamos de lo que vimos en la primera etapa, que hablaba de la teoría del sacrificio, ¿a quién le cuesta más el IVA? ¿Al de arriba o al de abajo? Claramente, al que tiene que pagar impuestos sobre el 90% de sus ingresos. En contrapartida, con el que tiene que pagar el 20% de sus ingresos. Esto pasa en todo el mundo porque por su naturaleza es un impuesto injusto. Lo que hacen algunos gobiernos es reducir el IVA de algunos productos de la canasta básica, como la leche, como el pan, etc. Pero no alcanza. De todas maneras, les aclaro que este impuesto es el que mayor ingresos le genera al Estado. Es un impuesto que representa prácticamente más de la mitad de la recaudación
del Estado, por lo tanto jamás lo van a sacar, lo pueden bajar, lo pueden reducir o nada más, pero nunca lo van a sacar, ¿sí? Porque se quedan sin plata. Así de simple. Vamos a explicar a través de este hermoso Excel que hice yo, cómo funciona, que es lo más importante para que ustedes entiendan qué es el IVA. Una vez que lo entiendan es como andar en bici, no se olvidan más, ¿sí? Fíjense, para entenderlo. Acá tenemos las diferentes etapas del proceso productivo de cualquier bien que a ustedes se les ocurra. Vamos a suponer leche, ¿sí? Perdón, ¿por qué los marqué a todos? Ahí está. Empezamos por el primero. ¿Qué pasa? La leche viene de un producto natural que viene de la naturaleza, valga la redundancia. Eso se llama producción primaria. En este caso, ¿qué es? El tambo, ¿sí? ¿Sí? Vamos a suponer, estos valores son totalmente ridículos, son ejemplificativos, ¿no? Vamos a suponer que la leche sale del tambo a un valor de 10 pesos, ¿sí? Por lo tanto, arrancamos de 0, vamos a 10, ¿cuál es su valor agregado? 10 pesos, ¿sí? ¿Qué impuesto paga sobre esos 10 pesos? Esto, ¿sí? Que es, ¿qué pasó? Para que ustedes... después vemos la forma de cálculo. ¿Por qué da 1,74? Bueno, porque es el 21%, no sobre 10 pesos, sino el 21% contenido en esos 10 pesos. Es una cuestión matemática que capaz que algunos de ustedes ya lo sepan, pero no es sacarle el 21% a 10, sino... porque si no sería 2 con 10, ¿correcto? Si no sería una operación inversa, donde hay que dividir por 1,21 para sacar cuánto de estos 10 pesos es IVA y cuánto es el resto. No se vuelvan locos ahora, yo quiero que entiendan el mecanismo del IVA, cómo funciona el IVA y por qué se llama así. Entonces, ahí está, suponiendo que esto es prolijo. Primera etapa del proceso, producción primaria. El valor agregado es 10, arrancamos con 10. El impuesto contenido en esos 10 es 1,74. ¿Sí? Vamos a la segunda etapa. ¿Qué pasa cuando cuando la leche sale del tambo? Y va a la fábrica. Suponete Sancor, qué sé yo. La Serenísima. ¿Está? Y simplificando las cosas, la Serenísima o Sancor, para no hacer publicidad, recibe la leche al precio de 10. ¿Y la vende a cuánto? Y a más, no la va a vender a menos, porque de eso se trata ganar dinero, ¿sí? Lo vende a 12. Por lo cual, ¿cuál es el valor agregado en esta etapa? 2 pesos. Recibe a 10, vende a 12. Su valor agregado es 2 pesos. El impuesto contenido en ese valor agregado de 2 pesos es de 0,35 pesos. Que al igual que antes, surge de esta operación. Se las voy a hacer acá y después la explicamos bien, pero para que ustedes la entiendan. El 21% es la alícuota. Contenido en 2 pesos es 2 dividido 1,21, ¿sí? Todo esto menos 2. No se vuelvan locos con esto, después lo vamos a entender bien. Quiero que entiendan, de vuelta les digo, el proceso. El impuesto contenido en los 2 pesos, que es el valor agregado, es 0,35. Siguiente etapa del proceso productivo, el comercio mayorista, ¿correcto? Sancor, ¿a quién se la vende? Y se la vende a la distribuidora de Sancor, ¿sí? Que por ejemplo acá está en Villa Dolores, que vende, bueno, podés, o ponele que sí, pero no importa. En este caso no, vamos a suponer que no podés ir a comprar un paquete de manteca a la distribuidora, porque solamente es mayorista. Bien, ¿cuánto la recibe? Y a 12. Dijimos que Sancor se lo vende a 12. ¿Y a cuánto lo compra a 12? ¿A cuánto lo vende? A 15, por poner un número mayor. ¿Cuánto es el valor agregado? Y 3 pesos, ¿correcto? ¿Cuánto es el impuesto al valor agregado? El impuesto sobre 3 pesos, 0,52, que es hacer esta misma operación, pero en vez de 2 ponemos 3 ahí, ¿sí? Porque como les digo, no le doy mucha bola a esto porque no quiero que se confundan. Quiero que entiendan cómo funciona el impuesto. Después hacemos los cálculos, vamos a tener tiempo. Seguimos
Seguimos con la siguiente etapa, comercio minorista. Es decir, la distribuidora mayorista se la vende al minorista. ¿Qué son los minoristas? Despensas de barrio, supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Que ustedes se imaginen. Se lo vende a 15. O sea, el comercio minorista lo compra en 15 y lo vende en 20. ¿Cuál es el valor agregado? 5 pesos. ¿Cuál es? Es decir, 15 a 20. ¿Cuál es el impuesto a ese valor agregado? 0,87. 0,87, que es lo mismo que acá, como les dije recién. En vez de 3, 5. No importa. Y después vamos a suponer que en el consumidor final, para hacer un poco más grandes los números, metemos otro nivel, otro aumento, y de 20 pasa a 25, que lo podríamos cortar acá, pero vamos a suponer que para hacerlo más grande, el precio final que se vende o que el consumidor lo compra, lo paga, es 25, donde hay un valor agregado más, de 20 a 25. Nuevamente le sumamos 5, ¿correcto? Si nuevamente le sumamos 5, tenemos otro impuesto igual que el anterior de 0,87. Entonces, si nosotros, vamos a borrar el enchastre este, si nosotros sumamos el impuesto que se le fue agregando en cada proceso de la cadena productiva, o sea, esto, más esto, más esto, más esto, más esto, me da exactamente 4,35. Significa que este impuesto de 4,35 está contenido en el precio final del producto, que es 25, y que es la suma del impuesto que se fue agregando por el valor agregado en cada etapa del proceso de comercialización del bien. Por eso les decimos que es el impuesto al valor agregado, porque es tal cual, es un impuesto que se cobra al valor que agrega cada etapa del proceso productivo y se traslada a la siguiente etapa y no se acumula, porque si yo lo acumulara me estaría dando triple impuesto. Se va aplicando sobre cada uno de estos valores, sobre este, sobre este, sobre este, calculándolo. Una vez que llegamos al final, terminamos diciendo, bueno, llega el consumidor final al negocio, le dicen, ¿cuánto sale el sachet de leche? 25 pesos, señor. Muy bien, tome, me llevo el sachet de leche. Listo. El comerciante le da el ticket o factura, ¿y qué debe hacer? 4,35 al Estado, ¿sí? Y la diferencia, que debe ser algo así como 20,65, si no me equivoco, puede fallar, es lo que realmente vale el producto. La suma de todo esto da 25. Al consumidor le importa esto y no. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto hay de IVA? ¿Qué me importa a mí? Lo importante es lo que vos tenés que pagar, ¿sí? Lo importante es que 25 es el precio que vos tenés que pagar. El que tiene que hacer todo este lío son los distintos, digamos, participantes de la cadena de producción, a saber, el tambo, la fábrica, el distribuidor, la despensa y el consumidor final. En realidad el consumidor final es el que menos sabe. El consumidor final es el que termina pagando los 4,35 que son, que es el IVA, y que cada uno de los integrantes del proceso fue trasladando hasta llegar al último que, ¿qué pasa? No lo puede trasladar, porque simplemente se consume el producto, se toma la leche, se come la manteca, se fuma el cigarrillo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Este es el IVA, ese es el impuesto al valor agregado. Obviamente que para determinar todo esto que acá hicimos muy sencillamente, con un solo producto, piensen que hay miles de producciones primarias con miles de productos, miles de fábricas, miles de comercios mayoristas, miles de minoristas, miles de consumidores finales para todos los productos que se consumen en la economía mundial. Por lo tanto, no es tan simple. Esto lo que hicimos fue para
que ustedes entiendan el mecanismo con un producto. Después vamos a ver cómo hace un comercio responsable inscripto para liquidar su IVA todos los meses, porque el IVA es mensual. ¿Está? Espero que esto haya quedado claro, porque es como les dije, andar en bici. Una vez que entendieron esto, ya saben cómo funciona el IVA, por qué es importante que el comerciante dé la factura, porque si no la da, todo lo que hablamos no sirve para nada. Muere acá el IVA, digamos, si no hay factura, el comerciante en este caso se queda con los 25 pesos, se los mete en el bolsillo y el Estado no ve un peso. ¿Está? Pregunten si no entienden esto, después obviamente, porque ahora no pueden, pero no se queden con dudas. Igual vamos a ir aclarando a medida que pasa el tiempo con este impuesto. ¿Está? Definimos rápidamente, porque ya llegamos a la media hora, y seguimos con las cuestiones más teóricas del impuesto. Lo anterior es lo importante para entender la práctica o cómo funciona. Ahora vamos a cuestiones más teóricas, como por ejemplo siempre hacemos o siempre vamos a hacer con los impuestos que veamos, cuáles son las operaciones grabadas, que antes dijimos que eran 3. Acá tenemos un poco más de nivel de detalle, ¿sí? Tenemos, me encanta el tilde venta de cosas muebles, como dijimos antes, situadas o colocadas en el país, obviamente. La venta de una cosa mueble en España no nos importa. Obras, otra operación grabada. Obras, locaciones y prestaciones de servicios realizadas en todo el país. O sea, servicios, ¿sí? Otra operación grabada. Las importaciones. Todo lo que venga de afuera, por ejemplo, qué sé yo, un celular chino, cuando entra al país, de China, obviamente, se le carga el IVA y se vende en el mercado interno. ¿Está bien? Prestaciones realizadas en el exterior utilizadas en Argentina. No se compliquen con estas cosas que se empiezan a poner densas en las leyes impositivas. Es un caso especial donde yo puedo llegar a contratar, por ejemplo, soy una empresa de Argentina y contrato un estudio de afuera para que me haga un trabajo de investigación de mercado en Argentina. Bueno, eso va a pagar IVA porque es un servicio que se hace acá, pero cosa muy rebuscada, por lo tanto no nos quememos la cabeza. Esta última sí, porque es algo que todos disfrutamos y se ha popularizado mucho. Y esta última operación se ha agregado hace, creo que 2 años nomás. Y dice así, escuchen, servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país. Al español, un servicio que presta una empresa de afuera y que es consumida adentro. A ver si se les ocurre, yo les doy 2 ideas y ustedes van a decir, vuelvo a repetir, empresas del exterior que prestan servicios acá adentro. Así sería, ¿sí? Pero, acá está el detalle, servicios digitales, prestados por alguien del exterior que se utilicen acá adentro. Y ustedes ya se estarán imaginando, por ejemplo, lo que yo les escribo acá, que no lo voy a escribir todo porque no tengo ganas, es Netflix, ¿sí? Todos sabemos lo que es Netflix. Bueno, a partir de hace un par de años, Netflix paga IVA también. Y otro ejemplo dentro de lo mismo, podría ser algo que todos usamos también, Spotify. Obviamente que siempre y cuando pagues y no sea gratis. Bueno, ¿qué les quiero decir? Este punto se agregó hace un par de años porque el Estado argentino le gusta cobrar impuestos y estaba viendo que estos servicios se popularizaban, la gente pagaba un montón de plata por esto, tenían miles y millones de clientes y esa plata se iba afuera. ¿Sí? Entonces el Estado dijo, pará, si eso es de afuera pero se consume acá, es IVA, por lo tanto, cuando ustedes, si alguno de ustedes lo paga con tarjeta de crédito, verán que en la tarjeta de crédito dice Netflix, qué sé yo, no sé, 200 pesos, que es lo mismo que cobraban antes, y abajo, entre todos los ítems que tiene la tarjeta tan misteriosos, hay uno que dice IVA, y bueno, va a ser el
IVA de esto, que para el caso serían algo así como 42 pesos. ¿Sí? Bueno, no importa. Terminas pagando ¿cuánto? 242, que es lo que a vos te importa. Ahora, la realidad es que de estos 242, 200 son para Netflix y 42 para el Estado argentino. Bueno, esto se agregó hace un par de años nomás, porque obviamente en Netflix, Spotify, ahora está Amazon y qué sé yo, se han popularizado hace poco tiempo, un par de años nomás. Bueno, cortamos por ahora con este video, avanzamos bastante, vamos bien, vayan entendiendo, véanlo 1, 2, 10 veces y después seguimos con más cosas, pero de a poco, ¿sí? Cualquier cosita, ya saben que estoy para resolver todas las dudas. Estamos, nos vemos en el próximo.